Y ya está con nosotros, la veían allí, múltiples actividades como las que cumple junto a Carolina Cose en esta campaña. Bienvenida, senadora Silvia Nane, que suplenta de Carolina Cose, ¿no? Originalmente en el Senado, hoy titular, y que trabaja, lo estamos hablando fuera de cámara, hace de todo en esta campaña. Como todo el mundo, como todos los militantes. Y ha estado coordinando un poco, no coordinando, pero digamos de alguna trabajando con todos los grupos programáticos. Vamos a hablar del programa, vamos a hablar de esos temas, pero antes queríamos una muy breve reflexión sobre todo el episodio que ocurrió hoy en torno a la grabación, no es una grabación en principio, WhatsApp. Lo que se conoce son intercambios de WhatsApp, o presuntos intercambios del presidente con su ex jefe de la custodia. Sí, grave. La primera, si lo tuviese que calificar, lo primero es grave. Creo que es además el primer incidente que tiene la participación del presidente de la República, avalando algo que parece ser un seguimiento a una persona que no tenía causa judicial. Esa persona, además, si uno sigue mirando, es ni más ni menos que el presidente de la Central de Trabajadores. Uno podría, el presidente dijo después, yo recibo mucha información. Sí, claro, uno entiende también que de repente la información que el presidente recibe, sobre todo de su jefe de custodia, puede llegar a ser información, digamos, confidencial, reservada sobre asuntos de importancia. El tema es que esto no era cualquier información. Esto era la información de utilizar algo que había ocurrido para realizar, reitero, una investigación sin una causa judicial abierta. A mí me parece que es grave. Me parece que es grave porque la democracia se construye de muchas formas, y una de las formas en la que se construye es con la simbología, con qué pasa más allá de lo que pasa realmente. Y a mí me parece que en ese sentido hemos estado bastante complicados durante este gobierno. Tenemos la simbología de haber entregado un pasaporte a un narcotraficante que lo usó, un pasaporte uruguayo, para después escaparse. En toda esa trama de todo lo que pasó terminaron cayendo 2 ministros y 2 viceministros, con el tema de Astesiano, que además está preso porque hizo un acuerdo con la Fiscalía. O sea que muchas de esas causas, de esas cosas que pasaron, en definitiva pasaron, porque por algo está preso. Donde hubo licitaciones arregladas, donde hubo espionaje, bueno, los gurises aquellos del liceo. Bueno, eso es una información grave suya que no comprobó la justicia. En todo eso estuvo en la causa, y recordemos que fue un juicio abreviado, ¿no? Digo, las licitaciones arregladas. Y bueno, ahí hay una cuestión de corrupción que algunas aceptó y otras no aceptó, pero lo que voy es que estamos hablando sobre hechos donde la justicia ya laudó un presidente de la República y un ministro del Interior que salieron a avalar a un senador, un ex senador de la República, que después terminó siendo enjuiciado por 22 delitos de abuso sexual y explotación contra menores. O sea, ¿a qué voy con esto? De que ha habido un conjunto de circunstancias en los que las mayores autoridades del Poder Ejecutivo han actuado con una simbología que a mí me parece es compleja para la democracia que tenemos que construir. Esto es una más. Una más, me quedo con eso. Y una más grave, porque el presidente de la República responde perfecto a un operativo que le están planteando. Sí, él hoy explicaba que es una captura que no está contextualizada. Pero bueno, lo decidirá la justicia. No necesito mucho contexto. Lo decidirá la justicia, que está hace 2 años con Vamos a meternos, vamos a hablar del plan país. Antes hablamos un poco de la coyuntura, estamos a 20 y pocos días de la interna. Y me imagino que entran las ansiedades en los comandos de campaña, sobre todo cuando aparecen las encuestas. Y las encuestas, en el caso de la interna del Frente Amplio, vienen mostrando consistentemente una ventaja leve, no tan leve, de Yamandu Orsi sobre Carolina Cose, aunque esa ventaja se disminuye cuando se afina la pregunta y se pregunta si va a ir a votar el día de las elecciones. ¿Cómo se revierte esta tendencia que están mostrando las encuestadoras y quedamos por válidas y por buenas estas cifras? Lo primero que te diría es que no tenemos ansiedad al respecto. No hay ansiedad en el comando porque nosotros hemos venido trabajando
trabajando mucho en todo el territorio nacional, y además hemos venido trabajando para poder plantear una campaña sobre acciones concretas, para poder trabajar sobre propuestas, para poder discutir sobre hechos que a nosotros nos parece que son importantes para la vida del país. Las elecciones no son un concurso de simpatía. En definitiva, son una instancia donde la ciudadanía elige a quien le parece que es el más capacitado o la más capacitada para gobernar un país. La simpatía capaz que también incide. Me parece que no solamente, pero capaz que es una impresión uno de los tantos nuestra. atributos. Nosotros por eso estamos trabajando en tratar de hacer una campaña basada en propuestas, ¿verdad? Nosotros entendemos, varios, creo que prácticamente todos los que estamos trabajando en esto tenemos un diagnóstico, una impresión, no solamente de la coyuntura, sino de las cosas que han venido pasando, en qué situación está el país, y pensamos un país hacia el próximo periodo, y que, de hecho nosotros lo pensamos hacia un tiempo más largo. Por eso hemos venido planteando que algunas cosas tienen que ser política de Estado, y que Uruguay merece desarrollarse, Uruguay tiene que crecer para desarrollarse, y a partir de eso generar un estado de bienestar para todos quienes vivimos acá. Nosotros estamos estamos realmente muy ocupados en trabajar en esa línea y en tratar de poder, de una vez por todas, dejar de discutir los escándalos del gobierno y empezar a discutir las propuestas que cada quien tiene para el país. De ahí Orsi no ha hecho las propuestas que ha hecho COSE. Bueno, por eso quizás como una forma Orsi de ha decidido trabajar no distinta. presentar propuestas en esta interna. Y se refiere a... Cada comando define cómo. Bien. Durante estos meses de campaña hubo varias situaciones donde el expresidente José Mujica y Lucia Topolansky hacían referencia directamente a Carolina Cose. Una de ellas hablan del presunto desconocimiento de Cose del Interior, de su presunta falta de capacidad de diálogo y también de la no concurrencia, las últimas, a el Congreso de Intendentes. ¿Cree que esto lleva una influencia en el votante, que esto está perjudicando a Carolina Cose? No sabría decirte. El Frente Amplio creo que tiene que preocuparse por gobernar este país y por gobernarlo bien. De hecho, esa es la preocupación de todas y todos los frenteamplistas. Por eso trabajamos juntas y juntos durante casi 2 años para hacer un programa común. El Frente Amplio es un partido de programa, es un partido de acuerdos programáticos, y creo que sería bueno que no nos olvidásemos nunca de eso. Que quien gana en octubre o en noviembre es el Frente Amplio. Para eso trabajamos. El Frente Amplio es una construcción de un proyecto político que a todos debería trascendernos más allá de las individualidades. Y creo que eso es lo primero que tenemos que cuidar. Y esa ha sido la tónica de nuestra campaña, porque realmente nos entendemos parte, nos consideramos parte de algo que nos trasciende, que trasciende las individualidades. Tanto Pepe como Lucía, como cualquier otro compañero, tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera y a tratar de influir en la campaña de la forma en la que les parezca mejor. Nosotros hemos decidido otra forma de acción, les decía, de trabajar sobre una política de propuestas, de trabajar sobre una política de que quien gane, en definitiva, reitero, en octubre o en noviembre, para nosotros sería mucho mejor en octubre, sea el Frente Amplio. Si nosotros recordamos lo que fueron las elecciones internas anteriores del Frente Amplio, las anteriores al 2019 y las anteriores, tanto Pepe como Lucía fueron, creo yo, personas clave en esas campañas. Por lo cual, siempre que tanto Pepe como Lucía hablan, uno debe suponer que representan a una parte importante del electorado del Frente Amplio. Eso no lo convierte ni en lo único que se diga ni en lo único que influye. Yo creo que, además de eso, tenemos que poder considerar el Frente Amplio como un proyecto político mucho más allá de las individualidades. Y estoy segura que las y los Frente Amplistas lo consideran así, porque esa es la esencia con la que se formó el Frente Amplio. Y nosotros confiamos en esa esencia. Ahora, senadora, ¿no piensa que es una retórica de alto impacto esta de Mujica, y sobre todo que es reiterada sobre Cose? ¿Por qué no le contestan? ¿Por qué no les responden? Porque entendemos que ciertas discusiones no se dan por la prensa. Bueno, sí, ellos la plantean, ¿no? por los medios. Pero digo, cada quien actúa en la medida de lo que le parece, y me parece que es tan respetable una cosa como la otra.
Si yo tengo algo para decirles a mis compañeros, tengo el teléfono prácticamente de todos y en general, te diría, todos nos atendemos entre compañeros, por lo cual el Frente Amplio también tiene sus formas orgánicas de discutir este tipo de cosas, como tuvimos las formas orgánicas de discutir el programa, como tenemos la mesa política para debatir asuntos internos y los tenemos que hacer, como está el secretariado. Y la verdad es que 50 y tantos años de unidad me parece que avalan esa forma de trabajar que nosotros hemos venido tratando de conservar y de respetar, porque nos parece que definitivamente tiene que ser así. Creemos en esa forma. Pero yo pienso, se lo planteamos al propio Mujica acá cuando vino en su momento. Nane se fue a las internas pasadas, ¿no? En las internas pasadas, ¿a quién apoyaban Pepe y Lucía? A Carolina. A Carolina Cose. Claro. Y las internas pasadas, el Frente Amplio tenía severos problemas para llegar al interior del país, que es uno de los discursos que tienen ahora actualmente Carolina y Lucía. O sea, Lucía y Pepe. O sea, Carolina no le llega al interior. Esa es una respuesta válida desde el comando de COSE para decir, miren, en su momento Pepe y Lucía nos apoyaron a nosotros, en un momento del Frente... Todo eso tan malo que ven, y no en lo su veían momento la elección interna estuvo entre Astori y Mujica y parecía que también había una forma en la que el Frente Amplio no ganaba. Después el Frente Amplio terminó ganando. Costó mucho. Bueno, pero lo que pasa, ¿sabes qué? Es que cada quien se tiene que hacer cargo de sus propias contradicciones. Y me parece que, voy de nuevo, a que lo importante es lograr un Frente Amplio que gane en octubre en colectivo. Porque el Frente Amplio es un proyecto colectivo. Más allá de que, evidentemente, hay compañeros y compañeras valiosísimas en la historia del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio trasciende las historias personales y trasciende las personalidades, porque justamente es un proyecto político al cual nosotros apostamos. Nosotros en el interior hemos venido trabajando mucho y hemos venido trabajando mucho en Montevideo y hemos venido trabajando mucho en que el país es uno solo. Y al país hoy por hoy los unen sobre todo varios problemas. Que nosotros lo que hemos querido hacer es ponerlos en el centro y tratar de buscar las soluciones a eso. En ese contexto de construir soluciones, de escuchar, de que cada vez que vamos a un lugar vamos tempranito, nos juntamos con colectivos, nos juntamos con asociaciones, nos juntamos con vecinos, nos juntamos con gente que trabaja en la zona, vamos sistematizando toda esa información, la vamos cruzando con lo que vimos en otros lugares, la vamos cruzando con experiencias desde el mundo legislativo, con experiencias desde la gestión departamental de Montevideo, con experiencias de compañeros del interior, y a partir de ahí hemos ido construyendo en colectivo. Creo que debemos llevar hoy unas 100 acciones que nosotros pensamos que van a poner a Uruguay en otro estado, en un estado de mayor crecimiento, de menor desigualdad, de una mejor convivencia, y hacia eso es donde hemos estado trabajando, en un plan que le llamamos país por las acciones inmediatas y en otro que también le llamamos país por las acciones integrales sostenibles, que le dan estrategia y sostenibilidad a lo inmediato, pero lo inmediato también es una forma de decir, no es necesario que tenga pronta la estrategia para empezar a trabajar. Ahora vamos a entrar un poco en algunos de estos puntos del plan país, pero para seguir en tema campaña, ya se discuten un poco, ¿no?, las fórmulas presidenciales. Un rol de vicepresidente o vicepresidenta necesita una persona articuladora, ¿no?, permanentemente allí en el Parlamento. ¿Usted la ve a Carolina Cose en este rol? El tema no es si la ve Silvia Nane, el tema es lo que decida el Frente Amplio. Pero es el Frente Amplio el que lo va a decidir. Silvia Nane acá es senadora del Frente Amplio. No importa lo que piense Silvia Nane, lo que importa es lo que se construye en colectivo. Entiendo en la orgánica y cómo toman ustedes las decisiones, pero me imagino que tendrá su opinión. ¿Usted? Esa es la forma en la que tomamos las decisiones, en pensar primero en el colectivo. Ok. Vayamos al plan país, algunas de las propuestas, ¿no? En dos entregas tuvieron ustedes. Sí, señor. Una de acciones inmediatas y otra de acciones sostenibles. La primera referida a medidas urgentes vinculadas a la seguridad, incluye. Sí, señor. Y ahí no hay medidas casi relativas a la represión. Hablan de una mirada integral, ¿verdad? O sea, salud mental, vivienda, consumo problemático de sustancias, pero no aparece nada de la represión. ¿Por qué? No piensan que la seguridad incluye una parte importante en la represión. Eso es una tarea del Ministerio del Interior que no hay por qué cambiarla. El Ministerio del Interior va a seguir funcionando como funciona el Ministerio del Interior, esperablemente mejor.
en su tarea de represión del delito. Digamos, la acción inmediata es que el Ministerio del Interior haga bien lo que tiene que hacer. No hay por qué ponerlo en un plan de acciones inmediatas, porque es una tarea que le compete a un organismo del Estado. Como si yo dijera, voy a poner como una acción inmediata que el Poder Legislativo tiene que legislar. Y no, la verdad que es lo que tiene que hacer, porque pero para eso la gente cobra el sueldo. Tienen sus ministerios y demás. Ustedes consideran entonces Sí, que pero básicamente fíjate, el Ministerio del Interior no está trabajando mal. Digo, de hecho, ¿no? Por lo que dice usted. No, tú me preguntaste que no hay acciones de represión Sí, del delito y yo usted te me dije dice- las acciones de represión del delito es una tarea del Ministerio del Interior que la tendrá que seguir cumpliendo Claro. de una mejor forma, quizá, o de una forma integral en un contexto donde haya otras cosas que, no dependiendo solamente de la acción de represión, contribuyan a que esa acción de represión se realice de una forma más eficiente. Claro. Por ejemplo, nosotros lo que estamos intentando pensar son miradas nuevas. Si yo miro la seguridad pública como solamente un espacio donde hay que reprimir el delito, probablemente me quede muy corta. De hecho, algunas de esas cosas han pasado en este gobierno y en esa forma de mirar el delito solamente como una cuestión a reprimir. Nosotros lo que intentamos plantear es que si logramos tener acciones que en forma inmediata accionen para poder llevar esta situación de coyuntura a una menor desigualdad, que si tenemos acciones inmediatas que tiendan a disminuir la violencia y que si tenemos acciones inmediatas para mejorar la convivencia, probablemente en la intersección de esos tres conjuntos de acciones vamos a poder hacer mucho más eficiente las tareas específicas de seguridad pública. ¿Y usted Si cree yo que trabajo, pueden ser inmediatas? sí, claro, pueden ser inmediatas. ¿Sí? Yo puedo atender en forma inmediata la salud mental de los jóvenes, atendiendo de esa manera a la mayor causa de muerte entre los jóvenes. ¿Por qué lo puedo hacer de forma inmediata? Porque en la experiencia del espacio Contás en la Intendencia de Montevideo indica que es algo que se puede poner a andar en muy poco tiempo y que el hecho de que esté hace que se utilicen esos servicios. El espacio Contás de la Intendencia de Montevideo, que si ustedes me permiten voy a hacer una tarea de acción pública, les voy a recordar que está en la calle San José y Ejido, donde funcionaba el punto de información turística. Hoy atiende unos 400.000 jóvenes, se ha hecho un flujo de atención, unos 400 jóvenes, sí, 400, perdón, unos 400 jóvenes con un equipo multidisciplinario de atención y tratamiento en salud mental. Esos son 400 gurises atendidos que antes no podían estar atendidos y que esa primera instancia de atención después se vuelca a sus prestadores de salud cuando corresponde. Porque yo puedo decir que voy a tratar de ir hacia un esquema de atención a los episodios agudos de salud mental con una aproximación de que no haya una puerta errada, que es una aproximación de empezar a trabajar. Porque hoy, si logramos articular con las puertas de emergencia de todos los prestadores de salud y los de ACE, vamos a poder hacer que cuando alguien llega con un episodio agudo de salud mental no lo tenga que derivar dentro de 15 días para buscarle un psiquiatra. Y eso muy probablemente salve vidas. ¿Eso se puede hacer en forma inmediata? Sí, hay que coordinar los servicios. Y Nane, una propuesta de más larga data que es generar 30.000 puestos de trabajo, sobre todo focalizado en poblaciones vulnerables a lo largo de los 5 años. Sí. Esa es una de esas propuestas que cuando se tiran cifras, después te van al bar y te las chequean. Sí. ¿Cómo se implementaría esos puestos de trabajo? ¿En dónde se trabajaría? ¿Cuánto tiempo serían trabajos definitivos? ¿Serían trabajos parciales? ¿Se puede ahondar un poquito más en esa propuesta? Por supuesto. Nosotros entendemos que la creación de esos 30.000 puestos de trabajo a lo largo del periodo es una experiencia factible y que durante el primer año podríamos estar hablando quizá de unos 10.000. La idea es que sean experiencias laborales de 24 meses, garantizadas por el Estado, y que en ese programa de oportunidad laboral esté incluido un programa de culminación de ciclos educativos o de formación profesional que se definirá en tanto en este programa se van a ir abriendo también una escalada de a los siguientes 24 meses pasar a la actividad privada ofreciendo un subsidio
en los aportes patronales para esas personas que vengan de ese programa. ¿En dónde van a trabajar? Bueno, en las empresas y en las cuestiones... No, digo en los 24 meses. Ah, ok, ahí vamos, ahí vamos. Pero la cuestión es 24 meses de empleo protegido, con culminación de ciclo y con formación profesional, para después pasar a 24 meses de subsidio en la actividad privada. Por lo cual estamos hablando de experiencias de 48 meses, o sea, de 4 años. ¿Qué es lo que el hecho de ponerle allí la formación profesional y la culminación de ciclo, lo que hace es que esa persona mejore sus condiciones de empleabilidad al cabo de ese proceso de empleo garantizado por el Estado? Esta propuesta va en consonancia con otras tantas, algunas de las que están en las acciones inmediatas y otras de las que están en las acciones sostenibles. Por ejemplo, si nosotros vamos a darle un espacio protagónico a las tareas de cuidado, yo voy a tener que formar gente para esas tareas de cuidado. Nosotros vamos a poder, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de reparación de infraestructura comunitaria. Infraestructura comunitaria, de repente salones comunales, lugares que se puedan utilizar como centros de cuidado. Va a haber que hacer refacción de espacios públicos. Ahí eso también genera oportunidades de trabajo. Nosotros vemos también una oportunidad en los empleos verdes, en los empleos que tienen que ver con el cuidado del ambiente, en los empleos que tienen que ver de repente con el sostén de la agroecología. Nosotros en el Plan País 2, que es hacia las acciones sostenibles, estamos hablando, por ejemplo, de incrementar el riego en una forma estratégica, en lugares donde de repente se pueden iniciar pilotos con los colonos del Instituto Nacional de Colonización. Si yo tengo Bien, hay muchas intersecciones, digamos, con las otras patas del Plan País. Exactamente. Bien. Porque es una estrategia país. Sí, entiendo, se entiende. Ustedes abordan también el tema de los liberados, ¿no? Sí, claro. Ahí se calcula que hay 30 liberados por... Sí, entre 30 y 40. Entre 30 y 40 Sí. liberados por día en el Uruguay. Es un problema obviamente muy grande que además impacta en la seguridad pública. ¿Cómo van a ampliar la capacidad para emplear a estas personas luego de que sean liberadas? El gobierno inició un plan donde incorpora planes o beneficios para empresas que empleen liberados. Si van a ir por ahí, si piensan continuar con esa política y qué otras propuestas también tienen. Sí, hay varias cuestiones con eso, porque el problema no es liberar personas. El problema es que estamos con unos índices altísimos de reincidencia y las mismas personas que se liberan vuelven a entrar. Si lo tuviera que decir en forma muy esquemática, te diría que el sistema carcelario de este país no tiene un problema de stock, sino que tiene un problema de flujo. Y es que ese flujo de entrada no para. Vos tenés hoy un 70% casi de reincidencia en los 3 primeros años de la liberación. Eso provoca, evidentemente, ese problema de flujo y lo que te llama es a tomar acciones para que la gente que sale no te vuelva a entrar, como mínimo, ¿no? Nosotros ahí lo que estamos proponiendo es comenzar a trabajar desde el momento que alguien es privado de su libertad, yo sé cuándo va a salir, porque sé la condena que tiene. Por lo cual eso me permite poder empezar desde el día 1 a trabajar en el egreso, que es en definitiva lo que vamos a tener una vez con esa persona insertada en la sociedad nuevamente. Nosotros lo que estamos proponiendo ahora en principio es comenzar a trabajar el preegreso generando un plan de vida fuera de la cárcel. Cuando hablábamos con algunos de los expertos, de las personas que han trabajado largamente en este tema, nos decían, hay una persona que estuvo privada de su libertad en una celda de 2x2, con una rutina absolutamente estricta durante mucho tiempo, sobreviviendo episodios de violencia, digamos que con todas las alertas prendidas durante todo el tiempo. Eso es básicamente nuestro sistema carcelario. Y entonces nos decía, cuando esa persona es liberada y pone un pie afuera de ese mundo conocido, no siente primero una sensación de libertad, sino que se ve aterrado por enfrentarse a un mundo nuevo. Eso lo que nos hace pensar es en que tenemos que trabajar en el preegreso y después tenemos que trabajar en el postegreso. Pero eso no queda ahí, también hay que trabajar en la reinserción.
que muchas veces no es posible en el mismo lugar desde donde esa persona entró a la cárcel, ¿no? Porque probablemente esa persona salga de la cárcel y a ese lugar, si vuelve al mismo lugar, probablemente allí haya deudas pendientes o cosas que no quedaron resueltas. Cuando alguien es privado de su libertad, que es en definitiva la última instancia donde en la represión del delito, como tú decías, el Estado actúa con violencia, con una violencia validada, digamos, de privar a alguien de su libertad, tiene que también hacerse responsable de cómo esa persona vuelve y entender que eso no es así nomás. Por lo cual, ahí hay una tarea enorme que tenemos para hacer, porque cuando alguien es privado de su libertad, no se afecta solamente a la persona, se afecta a la familia y se afecta a toda la comunidad. Senadora, la del estribo. Hace poco Guillermo Monsecchi, que es uno de los principales colaboradores de COSE, ¿no? Un gran compañero. Se pronunció en contra de la reforma, en contra del plebiscito sobre la reforma. Argumentó, entre otras cosas, que eso no permitiría un diálogo, que va a perjudicar al frente. ¿Nane tiene posición? Porque la intendenta lo ha evitado. No escuché esas declaraciones de Guillermo, es un compañerazo con el que hemos trabajado codo a codo en este tiempo. Todos los Frente Amplistas tenemos libertad de acción en este caso. Yo integro la orgánica del Frente Amplio, integro la mesa política nacional del Frente Amplio y entiendo que mi responsabilidad es dar esta discusión dentro de mi fuerza política, cuando la fuerza política decida que es el momento de iniciar esta discusión, y así lo voy a hacer. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que esta discusión se iba a dar después de las internas y yo me voy a detener ahí, porque me parece que es lo que corresponde, porque tengo un lugar en la mesa política del Frente Amplio. Eso para mí es un gran honor, es un gran compromiso, es una gran cantidad de dirigentes que se han pronunciado. Queda sola como senadora, ¿no? Cada quien hace lo que le parece en su total libertad de acción. Mi posición, que no es que no tenga posición, mi posición es que lo voy a discutir en la orgánica del Frente Amplio en el momento que el Frente Amplio lo plantee. Monsecchi llamó un poco la atención porque los grupos que respaldan a COSE en general son grupos que apoyan. Pablo Ferreri también dio su posición y yo respeto muchísimo las posiciones de todas mis compañeras y de todos mis compañeros. Mi posición es que lo voy a discutir en la orgánica del Frente Amplio cuando el Frente Amplio decida que es el momento. Muy bien, bueno, vamos terminando, senadora Nane. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.